Gracias, señora presidenta. Fíjese si estamos alejados. Fíjese si estamos alejados que todavía hoy usted aquí niega que existan presos políticos. Pues mire, le pido que se encierre y empiece a buscar una forma de denominar a estas personas demócratas, elegidas democráticamente, que están encarceladas y que además quieren endosarles 20 años de cárcel. Vaya buscando alguna fórmula. Pero aún así, aunque usted dijera aquí que desea que sean 30 años, nosotros seguiríamos pidiendo diálogo. Seguiríamos pidiendo diálogo. Si esta moción no hubiera salido, nosotros pediríamos diálogo al Partido Popular. El señor Nelson Mandela aprendió la lengua africana de sus carceleros. ¿Sabe por qué? Porque quería dialogar mejor con ellos. Es decir, aunque ustedes hubieran dicho hoy aquí que se sienten contentos de tener a Oriol Junqueras encarcelado, que estoy convencido que no está contento usted de ello, lo cual no significa que no se haya opuesto. Pero, repito, aunque usted sacara pecho de tenerlos encarcelados, nosotros seguiríamos pidiendo diálogo. Con lo cual, oiga, venimos de muy lejos, ¿eh? Venimos de muy lejos. Hay muchas generaciones de catalanes que ya no están, que han pasado por cárceles y por el exilio, ¿eh? Esta lucha nuestra es muy vieja. Viene de lejos. Lo sorprendente es que todavía estemos aquí. Y lo más importante, que hagamos bandera del civismo, del pacifismo y de la democracia. Les recuerdo que el año 1918 aquí se presentó un proyecto de Estatuto de Autonomía. Y todas las fuerzas, todas, dijeron que no. De soberanía, nunca, nada. Fue la respuesta. Y todos los diputados catalanes, todos se largaron del hemiciclo y al salir, el último subió a este estrado y dijo: no hay nada que hacer. Ustedes no reconocerán Cataluña hasta que no caiga el régimen. Y lo decía Cambó, que no era republicano. Y efectivamente, hasta que no cayó la monarquía, la Segunda República Española no reconoció a Cataluña. Estamos en el siglo XXI. El siglo XXI, estamos en Europa, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia. ¿Me está diciendo usted a mí, a nosotros, que nos va a endosar argumentos del siglo XX y del siglo XIX? ¿Pero cómo se entiende esto? Hay que salir y decir, hay que avanzar. Diálogo y negociación. ¿Cuándo implementaremos la República, los catalanes? Cuando quieran los catalanes. Es decir, quizás no la implementaremos. Depende de ustedes también. Si yo fuera un nacionalista, yo preferiría que ustedes nos pegaran más palo todavía. Porque, de hecho, el crecimiento del independentismo es proporcional a su indolencia, a la indolencia de los partidos constitucionalistas. Fíjense el Quebec. Los independentistas del Quebec no han planteado un nuevo referéndum. ¿Por qué? Al parecer, ya están cómodos en el Canadá, porque Canadá se puso las pilas. En cambio, ustedes no. Ustedes todavía no son capaces de salir aquí y plantear un sí o un no a aquellas cuestiones que yo le he puesto encima del tablero. Yo le he puesto una serie de puntos. No tiene posición. No tiene claro qué es lo que se debe hacer ahora en el siglo XXI. ¿O acaso alguien cree que en el siglo XXI la democracia existe sin el consentimiento de los ciudadanos? ¿Es posible que los independentistas seamos el 25% dentro de unos años? Es posible, pero igual somos el 65%. Nosotros, eso se lo aseguro. Nosotros
Intentaremos construir un camino muy ancho, para que quepan el mayor número de catalanes y de visiones distintas de cómo tiene que ser la República. Es nuestro proyecto, porque nosotros no somos nacionalistas. ¿Por qué queremos la República Catalana? Porque estamos convencidos que es el instrumento más eficaz para construir una sociedad más libre y mucho más justa socialmente. Es un proyecto político que además puede interesar a muchos catalanes que quizás hoy por hoy se resisten a creer, y tienen toda la legitimidad y nuestro respeto, se resisten a creer que haga falta asumir la República Catalana. Y están esperanzados con ustedes o con el Partido Popular. Bien, ya veremos lo que harán. Nosotros vamos a construir la República. Pero construir la República significa acumular fuerzas, ser más. Efectivamente, le doy toda la razón. Por supuesto, tenemos que ser más. Tenemos que ser más. Y en ello andamos. Ahora bien, usted debería preguntarse qué tienen que hacer para que los republicanos no sean más. Y debo decirle que yo, que soy amigo e incluso familiar de personas no independentistas, que todavía creen que el Reino de España puede darlos cobijo desde la igualdad, creo sinceramente que si usted no le pone un poco más de entusiasmo, un poco más de voluntad, un poco más de atrevimiento y no se zafa de estos miedos, creo que llegará el día que pensaremos, Pedro Sánchez es un mini Zapatero. Pensaremos, Pedro Sánchez es un mini Zapatero. ¿Por qué? Porque la España federal que nos había prometido Zapatero no salió por falta de voluntad política. Quizás porque tampoco tenía demasiados apoyos en su partido y porque además es evidente que la derecha es ultramontana. Y ahora lo que no haremos nosotros, y tómeselo esto como una voluntad de colaborar, lo que no haremos nosotros ahora es hacer creer que la cosa va en serio si usted no se atreve a plantear ya de entrada un escenario de diálogo. Para que exista la negociación, tiene que haber diálogo. Nosotros no tenemos prisa. No vamos al regate corto. Vamos a construir la República. Y es evidente que al final, lo que nosotros vamos a plantearle es lo siguiente. Hay que resolver democráticamente este conflicto mediante una relación de entrada bilateral, usted sabrá cómo esto lo metaboliza, una relación de carácter bilateral, a fin y efecto que se pueda resolver todo ello, no sé cuándo, siguiendo los cánones del derecho internacional, por supuesto. Y aquello que ahora es producto de mofa, seguramente, también se mofaron cuando les dijimos que iba a haber presos políticos. Bien, ya se pueden mofar, pero al final, ustedes saben que habrá que negociar. ¿Estamos lejos de esta negociación? Sí, es verdad. Hay que trabajar mucho y por esto quizás yo ya entiendo el valor que tiene que usted utilice la palabra diálogo. Pero no se quede solo en el diálogo. Este diálogo hay que darle contenido. No se hace en 4 días, por supuesto. Pero si queremos alcanzar un escenario de negociación algún día, una negociación en la que ustedes ya sabrán qué es lo que les conviene poner encima de la mesa. Nosotros sabemos qué es lo que pondremos encima de la mesa. Diálogo, sí. Es más, bandera del diálogo. Ahora bien, solo les pedimos una cosa. No nos tomen el pelo, por favor. No nos tomen el pelo. Tenemos demasiado dolor
para aguantar que nos tomen el pelo. Y se lo dice alguien que le duele mucho cuando oye que otros catalanes insultan, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat. Me duele profundamente. Me duele que algunos catalanes hayan insultado a María Rosa Sardá. Me duele profundamente. Pero también pido que usted tenga la voluntad de salir aquí y decir que le duele en el alma según qué comentarios, según qué declaraciones, algunas conocidas, porque no han sido publicitadas por personas legítimas, dicho con todo respeto, anónimas, que merecen el mismo respeto que otras, sino por personas de gran importancia dentro de su partido político. Yo pido perdón en nombre de unos ciudadanos anónimos catalanes que no conozco, pero como catalán me sabe muy mal, que han insultado a Serrat, por ejemplo. Haga usted lo mismo. Suba y hágalo. Empecemos con esto.